Bien, quiero comenzar este mensaje leyéndote esto que dice en Isaías 50, versículo 10. Dice, si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Escucha, por favor, si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. ¿Sabes? Creo que muchas veces y muchos de nosotros tenemos un contexto en el que hemos venido de otras iglesias, ¿no? Y ahora estamos acá, pero recibimos a lo mejor por muchos años algún tipo específico de enseñanza o algo así, y creo que algo que llega a ser hasta cierto punto común es esta idea de que la vida de un creyente, la vida de un cristiano, la vida de fe, siempre tiene que ser súper alegre, y que la vida de un cristiano tiene que ser de victoria en victoria y con una sonrisota, y que cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, tú tienes que contestar, bendecido hermano. ¿Se llega a creer esto? ¿Sí estás conmigo? Que siempre tiene que ser así. Y luego ya, y en algunos lugares sí enseñan esto, que si tú estás mal, emocionalmente, físicamente, económicamente, es por falta de fe. Pero realmente la vida de un creyente, de un cristiano, ¿es así todo el tiempo? ¿Siempre es algo alegre? ¿Siempre es algo de victoria en victoria y sentirnos? No, ¿verdad? No. La Biblia nos enseña, sí, de montañas, nos habla de victorias, de esperanza, de gloria en gloria, de victoria en victoria, sí, de gozo, de alegría, pero la Biblia también nos habla un montón acerca de valles, y nos habla un montón acerca de desiertos y de procesos difíciles. Procesos difíciles que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe, para llevarnos al carácter de Cristo. Y creo que es en esos momentos, en esas circunstancias difíciles, en esos valles, en esos desiertos, cuando andamos muchas veces en tinieblas, ¿no? Cuando no vemos la luz. Es muchas veces en esos momentos en donde llegamos a sentir que Dios no está haciendo nada en nuestra vida. ¿Te has sentido así? Que Dios no está obrando en nuestra vida, que Dios está ausente. Y a veces llegamos hasta sentir que Dios nos ha olvidado. ¿Sí estás conmigo? Y creo que en esos momentos así, cuando nos sentimos de esa manera, siempre hay una pregunta que brota de nuestro corazón, que es como algo, creo que es algo bien normal que brote una pregunta en nuestro corazón. Y creo que esta pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando ya estamos desesperados, ansiosos, cuando una situación compleja ya se estiró demasiado, ya está durando más de lo que debería de durar, o de lo que podemos a lo mejor, de lo que quisiéramos que durara, en algún momento llegamos a decir, ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a sentirme así? ¿Hasta cuándo voy a andar así? ¿Hasta cuándo, Señor? Y he titulado este mensaje así, ¿hasta cuándo? Y quiero que te quedes con esta idea, por favor. Quiero que te quedes con esta idea. En Cristo, escucha por favor, en Cristo, el hasta cuándo tiene otro sentido. En Cristo, el hasta cuándo tiene otro sentido. ¿Oramos? Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Gracias que sé que tú quieres hablarnos el día de hoy. Vas a hablarnos el día de hoy, Señor. Padre, gracias, Dios,
por tanta misericordia, por tanta gracia, por tanto amor hacia nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a escucharte y a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Toca nuestro corazón, Señor, habla nuestra mente y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a salir confrontados, animados, refrescados, Dios. Padre, que se haga tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 13. Salmo 13. Muy bien, la versión que yo voy a leer es la Nueva Biblia de las Américas y esta versión o esta traducción pone un título a este salmo. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ahí hasta arriba. Dice, plegaria de un afligido. Para el director del coro, Salmo de David. Versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor. Dios mío, ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Mira, en los salmos encontramos un abanico de emociones, ¿sí? Este asunto de que la vida de un creyente no puede sufrir, no puede tener momentos bajos, esto es algo, o sea, lee los salmos, ¿no? En los salmos es el abanico de las emociones humanas, están todas las emociones ahí. Encontramos tristeza y encontramos confianza, encontramos sabiduría y encontramos dudas, encontramos temor, seguridad, alabanza, queja, gozo, lamento. Está ahí, está ahí. Y este salmo en particular es un salmo de lamento. La Nueva Biblia de las Américas le pone este título que es plegaria de un afligido, es decir, la oración, el ruego, ¿sí? La petición de un afligido, de alguien que está triste, que está abatido, que está en dolor. Y este salmo se le reconoce al rey David, ahí dice Salmo de David. Sabemos que lo escribe David, pero no sabemos en qué momento lo escribe ni bajo qué circunstancias lo escribe. No se sabe qué estaba pasando en la vida de David en este tiempo que lo llevó a escribir este salmo, pero bueno, sabemos que lo escribe David. Y sabemos también, porque lo leímos, ¿sí? Y lo podemos leer, sabemos que David estaba pasando por alguna situación muy difícil, que David estaba sufriendo, que David estaba triste, estaba afligido, estaba en tinieblas, no podía ver la luz y estaba sintiendo que Dios como que lo estaba rechazando y hasta que ya lo había olvidado. Este salmo tiene 3 partes, 3 divisiones naturales, por así decirlo, y estos van a ser los 3 puntos de hoy, ¿sí? Estas divisiones o estos puntos son el sentir, la petición y el descanso. El sentir, la petición y el descanso. Ahora, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás pasando por un momento de aflicción en tu vida, yo sé que Dios quiere hablarte el día de hoy. Así que por favor préstame tu atención, porque creo de veras que Dios quiere hablarte el día de hoy. Y si tú no estás pasando por nada difícil en tu vida, también Dios quiere hablarte el día de hoy, porque ¿sabes algo? Ya pasaste por algo y seguramente vas a pasar por algo difícil. Entonces pongamos atención, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. Quiero recordarte por favor esto.
En Cristo el hasta cuándo tiene otro sentido. En Cristo el hasta cuándo tiene otro sentido. Fíjate cómo se sentía David, punto número 1. David se sentía abandonado, se sentía confundido y se sentía derrotado. Fíjate, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? O sea, él estaba diciendo, siempre voy a estar así, para siempre ya me voy a quedar así, para siempre va a parecer que me estás olvidando, Dios. Ese era el sentir de David. Él sentía que Dios lo había olvidado completamente. En esa situación que lo afligía, que estaba durando mucho, leemos a un David cansado, a un David impaciente, a un David sin esperanza, diciendo, Señor, ¿así voy a estar para siempre? Dice, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? O sea, sentía que Dios lo había olvidado y sentía que Dios se estaba escondiendo de él. Porque una cosa es una cosa y otra cosa ¿qué? Es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es el asunto de olvidar y otra cosa es el asunto de esconderse. Olvidar tiene que ver con dejar de tener algo en cuenta, dejar de retener en tu mente a algo o a alguien. Tiene que ver con dejar de tener afecto o estima por algo o alguien. Y esto sentía David. Esto sentía David. El Señor me ha olvidado. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Ya no me quieres? ¿Así me voy a quedar? ¿Ya no me tienes en tu mente? Pero aparte dice, esconderás de mí tu rostro. Y esconderse es algo intencional. ¿No es cierto? Es algo intencional, es un asunto de evitar a alguien. Implícitamente ahí hay un asunto de rechazo. Y David estaba diciendo, Señor, pues, ya no me quieres, me has abandonado y aparte me estás rechazando, te estás escondiendo de mí. ¿Sabes? El rostro de Dios representa también su presencia y su presencia representa también su bendición. O sea, David estaba sintiendo que Dios lo había olvidado, no veía su bendición, no sentía su presencia, él sentía que estaba totalmente ya lejos de él. Qué fuerte, ¿no? Piénsalo, o sea, este sentir ha de haber sido algo terrible. ¿Puedes levantar tu mano si tú has vivido algún momento difícil en tu vida? ¿Puedes levantar tu mano si tú has vivido un momento difícil en tu vida sintiendo en tu realidad que Dios te ha abandonado? Es difícil, ¿no? David enfrentó muchas cosas en su vida, muchas. Se enfrentó a muchos problemas, muchas aflicciones, aún con sus hijos. O sea, su vida fueron batallas, ¿no? Pero una cosa es enfrentar las cosas sabiendo que Dios va contigo, que Dios está contigo. Y otra cosa es enfrentarlas pensando o sintiendo que Dios te ha rechazado. Qué sentimiento tan terrible ha de ser eso. Para él era una realidad que Dios lo había olvidado, que Dios lo había abandonado. Y a veces para nosotros llega a ser también como nuestra realidad, ¿no? Yo me siento así. Pero iglesia, que sea lo que percibimos o como nos sentimos, no quiere decir que sea cierto. No quiere decir que sea verdad. Fíjate lo que dice Isaías 49, versículo 14. Dice, pero ellos dicen, el pueblo de Israel, pero ellos dicen, mi Señor nos ha abandonado, nos ha olvidado. Jamás podrá la madre olvidar a su criaturita y no amar a su propio hijo. Pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. Miren, dice el Señor, en la palma de mi mano he grabado su nombre. Iglesia, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Nuestro Dios no duerme. El Salmo 121 nos dice esto, que el Señor mismo cuida de nosotros y que Él que nos cuida jamás duerme ni se cansa. No duerme ni se cansa. ¿Sabes algo? Dios no se preocupa por ti. Dios se ocupa de ti.
Y Él está a nuestro lado, Él está con nosotros, aun cuando no podemos percibirle, cuando no entendemos lo que Él está haciendo en medio de situaciones difíciles, Él está ahí. No se te esconde, no te olvida, no te abandona, el Señor está ahí. Pero David se sentía así, abandonado, confundido también. Fíjate cómo dice el tercer hasta cuándo, dice: ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿De dónde vienen los consejos? Del cerebro, no es de la mente, ¿no es cierto? Es el pensamiento. ¿De dónde vienen? ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, ¿no? Es como si en esencia o más o menos algo así David estuviera diciendo: pues ¿hasta cuándo voy a seguir pensando con mis emociones? ¿Hasta cuándo voy a seguir tratando de racionalizar lo que estoy sintiendo y mi situación? Y es que si somos honestos, cuando pasamos por cosas difíciles, luego pasamos mucho tiempo pensando en esa situación, ¿sí o no? Mucho tiempo pensando en esa situación y tratamos de racionalizar lo que sentimos, tratamos de encontrarle sentido, ¿no? Y pasamos mucho tiempo en esa burbuja, encerrados, pensando y pensando y pensando. ¿Te sientes mal? Vas a Google, ¿no? Y ahí le pones: me duele la cabeza, y ya te salió, te quedan 3 días de vida, y dices: hijo, mano, ahora me siento peor que antes, ¿no? Pero ahí estamos, tratando de racionalizar, tratando de entender, y en este juego de emociones, mente, emociones, en este círculo de nunca acabar, lo que hace es que nos encierran en la situación y nada más va a hacer que nos sintamos peor. Peor y peor y peor. Cuando pensamos con nuestras emociones y dejamos que nuestras emociones dirijan lo que pensamos, solo vamos a ir hacia allá, hacia abajo. Es difícil. Generalmente cuando estamos en un lugar mal emocionalmente, no podemos pensar ni ver con claridad. ¿Sí o no? A lo mejor tú dices: bueno, yo sí, porque yo soy bien objetivo y yo, en el momento donde te explotan las emociones, dejas de pensar con claridad. Después se te bajarán y ya podrás pensar mejor, pero en el momento, y si vives todo el tiempo pensando en eso y pensando, solo estás alimentando las emociones y solamente estás nublando el juicio. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok, por eso David está diciendo: ¿hasta cuándo voy a tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? O sea, todo el día. No había momento en el día de David que no tuviera pesar, en donde no estuviera angustiado. Si iba al baño, angustiado, ¿no? Y no por lo que comió. O sea, si despertaba, angustiado. Si se iba a dormir, si dormía, angustiado. Si comía, angustiado. Si trabajaba, angustiado. No había un momento en su día donde no estuviera afligido. No es de sorprenderse que David dijera: ¿hasta cuándo, Señor, me voy a sentir así? ¿Hasta cuándo voy a estar nublado en mi vista, sintiéndome mal? ¿Hasta cuándo voy a estar en este ciclo de no acabar? ¿Hasta cuándo voy a estar de esta manera? ¿Cuándo va a acabar esto, Señor? ¿Sabes? Está muy de moda, ¿no? Y se nos vende ya mucho esta idea de que estás mal, estás pasando una crisis, la respuesta está en tu interior. ¿Has escuchado esto? Bueno, pues no es cierto. En momentos de crisis, en momentos donde estás mal emocionalmente, en momentos donde no encuentras, donde no puedes ver, donde no ves la luz, es muy peligroso que trates de buscar más en tu interior, porque no estás viendo con claridad ni sintiendo con claridad. Y David estaba confundido en sus sentimientos y no ayudaba a su aflicción, solo la alimentaba más. Abandonado, confundido, pero también derrotado. Fíjate, cuarto, ¿hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? En otra traducción de la Biblia dice: ¿hasta cuándo triunfará mi enemigo?
Y el asunto con ¿hasta cuándo? Es ¿hasta cuándo va a estar por encima de mí mi enemigo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir derrotado? ¿Hasta cuándo voy a estar en la lona? ¿Hasta cuándo voy a estar derrotado por esto? ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a estar él por encima de mí, este enemigo por encima de mí? ¿Por cuánto tiempo voy a permanecer derrotado? ¿Cuál enemigo? Pues no sabemos. La Biblia no especifica cuál enemigo. Algunos han dicho que pudo haber sido un grupo de maleantes, ¿no? De personas. Otros han propuesto que puede haber sido una enfermedad mortal que David estaba pasando. Otros han propuesto que era un asunto de pecado, que ese era el enemigo de David. Algún pecado o luchas pecaminosas que tenía David ahí. Pero lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta cuál era el enemigo de David. Pero que no sepamos cuál era ese enemigo nos puede ayudar a ti y a mí a que podamos identificarnos con la experiencia de David según nuestros propios enemigos. ¿Sí estás conmigo? A lo mejor tú no tienes un enemigo o una pandilla de maleantes que quieran hacerte daño. A lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor eso es tu enemigo. A lo mejor tu enemigo es más bien alguna enfermedad. A lo mejor tu enemigo es alguna adicción. A lo mejor tu enemigo es un asunto, algún pecado. A lo mejor tu enemigo es un asunto de carácter. A lo mejor tu enemigo es un asunto que no has traído delante de Dios. Y este asunto te está comiendo vivo. A lo mejor este asunto, este enemigo te está, te tiene ahí sometido, está por encima de ti, te sientes derrotado por este asunto. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a lidiar con este asunto? ¿Hasta cuándo voy a lidiar con esto? No puedo más. ¿Hasta cuándo me voy a sentir derrotado, derrotada por esta enfermedad, por este pecado, por este asunto en mi vida, por este asunto en mi carácter que no puedo controlar, que no sé cómo controlarme, que nomás no puedo? ¿Hasta cuándo me voy a seguir sintiendo derrotado, Señor? Iglesia, ¿te das cuenta en el punto tan bajo que estaba David? ¿Sí lo puedes ver? Se estaba en un lugar bien oscuro David. En cuanto a su relación con Dios, se sentía abandonado, olvidado por él. En cuanto a sus emociones, su manera de pensar, totalmente nublado, totalmente confundido. Nada más trayendo pesar a su corazón todo el día. Y en cuanto a su percepción de él mismo, se sentía derrotado, en la lona, fracasado, totalmente hundido. ¿Sabes? Situaciones difíciles, aflicciones así que luego se alargan mucho, tienden a afectar todo en nuestra vida. Nuestra relación con Dios, nuestras emociones, nuestro criterio, nuestro juicio, nuestra mente, nuestra percepción de nosotros mismos. Y quizás así como David, tú también estás el día de hoy o has estado clamando, ¿no? Y diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esta situación va a afectar mi relación contigo? ¿Hasta cuándo esta situación va a afectar mi mente, mi corazón? ¿Hasta cuándo me voy a seguir sintiendo así? Pensando de esta manera, sintiéndome derrotado por esta situación. Y te pregunto, si tú te sientes o te has sentido así, ¿qué respuesta estás esperando? O sea, si tú le dices al Señor, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Qué respuesta estás esperando? Que te diga, pues, 3 días más, ¿no? O que te diga, o que Dios arregle tu situación, que solucione tu tema, que sane tu enfermedad. ¿Qué respuesta estás esperando? ¿Qué hacía falta para que David dejara de preguntar ¿hasta cuándo? ¿Hacía falta que Dios arreglara su situación? Fíjate lo que David le pide a Dios, punto número 2. La petición. Dice, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío.
ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. David le está pidiendo que lo sane, que lo libere, que lo solucione algún problema. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No está pidiendo esto. David le dice a Dios, considera, respóndeme. Esto es como decir, Señor, considérame. ¿Sí? David, presente, Señor, aquí estoy, ¿no? Considérame, aquí estoy, Dios, toma nota de mí. Hazme caso, respóndeme, ¿sí? Respóndeme, Dios. Y le dice, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Lo que David está pidiéndole a Dios es que Dios le quite el velo, que le quite la venda de los ojos para que él pueda ver con claridad, para que David pueda ver con seguridad, que lo saque del lugar en tinieblas, de la neblina, de la oscuridad en la que estaba, y que David pueda ver bien la situación que está pasando. En esencia es como si le dijera, Señor, dame otra perspectiva sobre este tema. Señor, dame otra perspectiva de este tema. Dame una perspectiva divina de esta situación. Déjame ver esto que estoy viviendo como tú lo ves, porque si no lo puedo ver así, me voy a morir. Qué fuerte, ¿no es cierto? Y es interesante, iglesia, porque David, abandonado, se sentía ignorado, confundido, derrotado, pero aún así desde el versículo 1, David dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahora le dices, Dios mío, Señor, Dios mío. Aunque él se sentía alejado, abandonado, ignorado, él está abriendo su corazón delante de Dios, clamando a él, porque David sabía que solamente podía venir a él. Iglesia, te sientas como te sientas y sea lo que sea que llegues a pasar en tu vida, y no lo digo como menospreciando nada, no. Pero no importa la situación, no importa tu sentir, regresa al Señor y clama a Dios. Fíjate, si lo piensas bien, este asunto de alumbra mis ojos, lo que David está haciendo es reconociendo que él no está viendo con claridad. ¿Te das cuenta? David está reconociendo que no está viendo bien, que está en tinieblas, que necesita la ayuda de Dios, no para salir del problema, sino para que aún en medio del problema David pueda ver con claridad y con seguridad. La necesidad principal de David no estaba en su situación, en su mal. Si él no está pidiendo por arreglar su mal, su necesidad principal y de lo que él pide es que él quería ver con claridad y ver con fe su situación. Ver con fe lo que él estaba viviendo. Y este asunto de ver con fe no tiene que ver con creer que va a salir todo bien, ¿sí? Porque luego se nos enseña esto. Ten fe que todo va a estar bien. Ten fe que todo... Y ¿sabes qué? A veces las cosas no van a salir bien. Y a veces habrá enfermedades que te llevarán a la tumba, es cierto. Y a veces las cosas no van a salir bien. Por más que quieras verlas positivamente o con mucha fe, a veces las cosas no van a salir bien. Es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios. ¿Y sabes algo? Este asunto de ver con fe no tiene que ver con eso de esperar que todo salga bien. Tiene que ver con que en medio de las tormentas tú puedas ver que Dios está ahí. Que tengas la certeza que el Señor está contigo, que tengas la certeza que el Señor no te ha dejado, que Él está obrando sus propósitos, su voluntad en tu vida, aun a pesar que tú no puedas entenderlo o verlo. Es muy como común, ¿no? Que luego pasamos por tiempos difíciles o alguna situación complicada y alguien llega y nos dice, no sé, ¿no? Te caes, te rompes la pierna y estás convaleciente y estás ahí llorando y alguien llega y te dice, ora para que Dios te revele el propósito de tu fractura, ¿no? Y así, si has estado en algo así parecido, a lo mejor tú lo has dicho, ¿no?
¿Y sabes algo? El asunto es que sí, Dios tiene propósitos con las cosas que Él permite que nos pasen, claro que sí. Podrás pensar, bueno, a lo mejor Dios quiere enseñarte paciencia, Dios quiere enseñarte a depender más de Él, Dios quiere enseñarte, no sé, ¿no? Ponle ahí la enseñanza que mientras sea piadoso y venga de Dios. Pero yo creo que, resumiendo todo lo que podamos pensar y decir, yo creo que el propósito principal de Dios, no solo en las aflicciones, sino en nuestra vida en general, tiene que ver con llevarnos al carácter de Cristo, con conformarnos a la imagen, con hacernos más como Jesús. Romanos 8:28, esto es lo que dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Romanos 8:29, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aunque nada mejore, aunque nada siga igual, aunque todo siga igual, aunque la aflicción continúe, aunque no se te quite el dolor de la pierna o el dolor de la cabeza o el dolor del brazo, aunque te sientas mal en el corazón, aunque las cosas continúen y la aflicción se prolongue, cuando vemos con fe, vemos al Señor con nosotros, vemos al Señor obrando en nosotros y llevándonos al carácter de Cristo. ¿Estás conmigo? David no pide que se le arregle el problema, él dice, Señor, alumbra mis ojos. Y pide esto por dos razones, dice, no sea que duerma el sueño de la muerte, y la otra razón es, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Habla de su enemigo, que no sabemos quién es, o qué era, pero habla también de adversarios. Y esto sí ya es un grupo de personas, o una nación o algo que están en contra de ellos, ¿no? La cosa es que en aquel tiempo, David, como el rey de Israel, la nación de Israel, ¿sí? David siendo el ungido de Dios como rey, el apartado, el escogido de Dios, David siendo este hombre que representaba a Dios ante el pueblo y todo. Bueno, el bienestar o la desdicha tanto del rey como de la nación estaban directamente relacionados con la bendición o el castigo de Dios. No solamente dentro de la nación, sino también por afuera es decir, las otras naciones, los adversarios, si veían que Israel prosperaba, era algo que podían decir, su Dios. Si veían que les iba mal, también decían, su Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Si les iba mal, terminaba siendo como un asunto de deshonra para Dios delante de otros. ¿Sí tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Porque entonces era como que, mira, ahí está su Dios, ¿no? Ahí está su Dios, y esto llegaba a ser hasta de deshonra. David pide, alumbra mis ojos, no solo para conservar su vida, sino también para que Dios no fuera deshonrado delante de otras naciones, delante de otros, para la honra de Dios. Y hoy en día, creo que muchos, o eso quiero pensar, ¿no? Que la gente a tu alrededor saben de tu fe, saben que eres creyente. Y ¿sabes algo? Hay muchas personas que están a nuestro alrededor que no es un asunto o sea, no es que les caigas mal, y no es un asunto de que te odien o algo así, no. Pero mucha gente a nuestro alrededor pone sus ojos también en cómo vivimos nosotros nuestros procesos difíciles. Y hay gente que cuando pasamos por alguna desgracia, quizás hasta se alegran y dicen, no, que muy cristiano, ahí está su Dios, ¿no? No, si a ese Dios se encomienda, mejor, ¿no? Vivimos en un mundo que adora muchos dioses el día de hoy. Lo que te estoy tratando de decir con todo esto es que la manera en cómo tú vives tus procesos difíciles, tus aflicciones, delante de otros, ¿sí? Va a terminar por traer honra a Dios o deshonra a Dios.
la manera como tú vives esos procesos podrá traer honra o deshonra a Dios delante de otros. Pidamos como David, que nuestros ojos sean alumbrados para ver a Dios en medio de cualquier situación, para confiar en sus propósitos y para su honra delante de otros. ¿Sí estás conmigo? Ahora, ¿cómo es que Dios alumbra nuestros ojos? ¿Cómo es el día de hoy que Dios alumbra nuestros ojos? ¿A través de su palabra? Sí, claro que sí. Pero ¿de quién se trata su palabra? De Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes? En Mateo capítulo 20, versículo 29, del 29 al final dice, se nos narra la historia de cuando Jesús va pasando por Jericó y hay dos ciegos que están ahí al lado del camino, sentados, ciegos, mendigos ahí a un lado. Y va pasando la multitud, va pasando Jesús y estos ciegos empiezan a gritarle, ¿no? Empiezan a gritarle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Ni veían para dónde gritaban, ellos nomás gritaban. Pues eran ciegos, o sea, estaban grite y grite hasta que Jesús los escucha, va con ellos y les dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dicen: Señor, que nuestros ojos sean abiertos. No es que los ciegos tengan los ojos cerrados, ¿o sí? No es que estuvieran pegados ahí con resistor o algo así. Ellos en esencia estaban pidiendo: Señor, hijo de David. Le estaban diciendo Señor. O sea, ya estaban reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Y le están diciendo: abre nuestros ojos para verte, Jesús. Para ver tu gloria, para conocerte, para ver tu majestad. Déjanos verte, Señor. Tanto así que Cristo los sana y ellos terminan siguiéndole. Iglesia, tú y yo llegamos a ser estos ciegos. Ahí en medio del camino, derrotados, abatidos, afligidos, porque las situaciones pesan y cansan. Y nos cansan, que eventualmente nos desesperan, y nos desesperan, que eventualmente nos hacen perder toda esperanza, aún en Dios. Y ahí estamos a medias del camino, tristes, afligidos, abatidos. Pero es ahí, en esos momentos de oscuridad, que necesitamos clamar a Jesús como estos ciegos y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos, quiero verte, Señor, quiero conocerte más, quiero ver tu gloria, quiero ver tu verdad, aún en medio de esta situación, porque solo es en Cristo que tú y yo podemos habitar y podemos vivir en una relación cercana con Dios, sin sentirnos jamás abandonados, jamás olvidados, jamás sintiendo que Dios se está escondiendo de nosotros. Es en Cristo que nuestras emociones y nuestro corazón, nuestra mente pueden tener congruencia y pueden funcionar bien. Porque entendemos que Él es nuestro abogado, que Él está defendiéndonos, que Él está intercediendo por nosotros, que Él ha muerto por nosotros, que Él nos ha salvado, que tenemos su Espíritu con nosotros, que podemos tener la mente de Cristo, que podemos tener frutos del Espíritu Santo en nosotros, podemos tener una perspectiva que Él está con nosotros y Él está obrando en nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros. Y es en Cristo que podemos tener una perspectiva correcta de quiénes somos también. Cristo venció al pecado para que tú ya no seas esclavo de esa situación, de tu carácter, de tu pecado, de eso que no has arreglado con Dios. Jesucristo ha muerto para librarte de este asunto. Si es alguna enfermedad, Él ha muerto para que tengas esperanza también. Una perspectiva correcta de nosotros mismos, no como derrotados, sino como Pablo cuando está en la cárcel y escribe a los filipenses y les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en Cristo, con nuestros ojos alumbrados, puestos en Él, que podemos encontrar descanso, iglesia. Que verdaderamente podemos encontrar descanso. ¿Estás conmigo? Aunque todo se caiga a pedazos
en Cristo nuestros hasta cuándo toman otro sentido. Fíjate a dónde llegó David. Pide que sus ojos sean alumbrados y entonces llega a este lugar de descanso. Punto número 3. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mira, empieza el salmo en un lugar oscuro, difícil, en tinieblas, sin poder ver bien, sin poder tener claridad, sin esperanza. Y termina el salmo con confianza, con esperanza, con gozo. ¿Cómo llegó de un punto al otro? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hay entre todo su lamento y su sentir y este lugar de descanso? Lo que le pidió a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué le pidió a Dios? Abre mis ojos para verte, Señor, para conocerte, para ver tus propósitos en esto. ¿Qué es lo que hace esto cuando tú y yo lo pedimos de esta manera? Dejas de enfocarte en tu problema, dejas de vivir en la burbuja de tu situación, comienzas a ver las cosas con propósito, con lo que Dios está haciendo en tu vida, teniendo fe que Él está contigo, que Él te acompaña, y por lo tanto estás viéndole a Él, no a ti mismo, no a tu tragedia, a tu desgracia, a tu miseria, no, estás poniendo tus ojos en Dios. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Y entonces llega a este lugar de descanso, en donde Él está diciendo, donde Él está poniendo su corazón, su mirada en Dios, su misericordia, su salvación y su bondad. Fíjate cómo dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Estoy pasándola mal, terrible, ¿no? Hasta la coronilla, como dicen algunos, ¿no? Mal, pero ¿sabes algo? Pero yo he confiado en tu misericordia. Y esto es un asunto, ¿en qué tiempo está esto? En pasado, ¿no es cierto? He confiado. Es como si David dijera, hey, estoy mal todavía, esto no se ha acabado, sigo mal, ¿sí? Pero yo he confiado antes en tu misericordia y hoy puedo seguir confiando en tu misericordia. Y esta situación no va a hacer que pierda mi confianza en ti. Yo he confiado en tu misericordia, seguiré confiando en tu misericordia. Y me encanta que esta palabra de misericordia, en hebreo es una palabra que se llama, no se llama, se dice, es una palabra que es Hesed. Hesed. Y esta palabra de Hesed se traduce en muchas partes del Antiguo Testamento como amor, como bondad, como misericordia. El canto que cantábamos hace rato, ¿no? De tu amor es para siempre. Bueno, si tú buscas ese salmo en la Biblia, muchas traducciones lo manejan como su misericordia es para siempre. Pero la palabra es esta, es Hesed. Y sabes algo, Hesed es como Dios se describió a sí mismo delante de Moisés, cuando le dice, yo soy lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia, en Hesed, ¿sí? Este es el asunto. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, no solo es misericordia, no solo es bondad, no solo es amor, es la suma de todo esto. Tiene que ver con esto, sí, pero no solo es eso, ¿sí? Es bien complicado poder traducir una palabra como estas a nuestro idioma, porque es más como un concepto más amplio que un significado nada más, muy específico. Hesed tiene que ver con un amor leal, principalmente con un amor de pacto, con un amor comprometido, con el amor de Dios, comprometido por los que Él ama, por su pueblo, ¿sí? Con un amor incondicional, generoso, misericordioso, con un amor que no va a depender de lo que otros hacen. Esta palabra, Hesed, no describe lo que Dios hace, escribe quién Dios es. Es una característica de Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Qué te estoy tratando de decir, iglesia? David había confiado y podía seguir confiando no en lo que Dios hace o no hace, sino en quien Dios es.
Y tú y yo podemos confiar en quien Dios es. Aunque en las aflicciones no podamos verle, no podamos entender, tú y yo siempre podemos confiar que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es amoroso, con un amor leal, comprometido contigo, que te ama de verdad, que Él es fiel a sus promesas, que Él es fiel en su gran amor por ti. Tú puedes confiar en quién es Él. Y en Jesucristo es en quien podemos ver la máxima expresión de este amor, de esta misericordia, de este amor comprometido, de este amor pactal, de su gracia, de su bondad. Es en Cristo donde podemos verlo. Dice la palabra, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. Es en Cristo donde conocemos el amor leal de Dios, comprometido con aquellos que Él ha buscado, que Él ha predestinado, que Él ha escogido para Él. En Cristo el hasta cuándo tiene otro sentido. Pon tus ojos en Jesús. Ya no preguntes, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar esta situación? Pregúntale, Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar de ser tan misericordioso conmigo? ¿Hasta cuándo va a terminar tu gran amor leal, tu gran amor tu inagotable por mí? Y la respuesta es nunca, nunca se va a acabar. Que tú hasta cuándo sea otro. No será, iglesia, que Dios, no será que también dentro de lo que vivimos y de las aflicciones que pasamos, no será también que Dios permite estas cosas en nuestra vida para llevarnos a conocer más quién es Él. No solo para que nuestro carácter se desarrolle, sino para que podamos conocerle, su amor, su gracia, su bondad, cuánto nos ama en medio de las situaciones. Hace unos días estaba hablando con una persona de aquí de la iglesia, ¿no? Que estaba pasando por un tiempo difícil, y esta persona me decía, ¿sabes qué? Todo el tiempo podemos ver a Dios. En las buenas o en las malas podemos ver a Dios, claro que sí, conocer a Dios, pero es en las batallas donde más le conocemos y donde más y mejor le conocemos. Encuentra descanso en quién es Dios, aunque no entiendas qué está haciendo Dios contigo o en tu vida. Y David continúa diciendo, mi corazón, es decir, todo lo que soy, todo quien yo soy, se regocijará, se alegrará, tendrá gozo en tu salvación. En tu salvación. No dice, me voy a alegrar cuando me salves, ¿verdad? No, dice, me voy a alegrar en tu salvación, como algo que Él ya tiene. Seguía su situación, seguía en su problema, seguía en su agonía, en su aflicción, pero él estaba animándose a encontrar gozo en la salvación de Dios, en la salvación del Señor. Y si tú has entregado tu vida a Cristo y verdaderamente has recibido el regalo de la salvación, tú también puedes encontrar gozo en esa salvación. ¿Alguna vez... levanta tu mano si tú alguna vez has pasado mucho tiempo fuera de tu casa, lejos de tu casa, algún viaje o algo así, lejos de casa. Yo siempre le digo a mi esposa que yo no duermo igual, ni descanso igual, si no es en mi casa, con mis almohadas, en mi cochinero, con mi ropa tirada. No. Qué bueno que no esté aquí porque diría amén, ¿no? Pero siempre le he dicho a mi esposa, yo en ningún lado descanso igual que en mi propia casa. Y hace un par de años ya, mi familia y yo vivimos 6 meses en otro país. Y luego hay una canción que le canto a mi esposa que dice, Europa es muy aburrido porque no hay taquis, ni Miguelito, ni dulces de chamoy. Y sí es cierto, ¿no? No hay ni taquis, ni Miguelito, ni dulces de chamoy. No hay tacos, no hay tortillas, no hay taquito de labio, taquito al pastor, no hay gorditas, no hay salsas, no hay Valentina, no hay... O sea, y pudieras seguir, entonces creo que mejor...
En donde estábamos viviendo, solamente conocí una persona que hablara español y era una persona de Sudamérica. O sea, difícilmente podía yo hablar mi idioma. La cama donde dormíamos era una cama que era de piedra y era, no se crean, era ya me voy a tirar al piso, ¿no? Pues no. La cama en la que dormíamos era una cama que era en dimensiones es más pequeña de la que estamos acostumbrados nosotros. Y quieras o no, también eso era como de, ¿no? Hazte para allá. Así. Pero poco a poco, ahora, ojo, no me estoy quejando, o sea, no crean que fue terrible mi viaje, no, o sea, pero con el tiempo, como que todas estas cositas van haciendo que el viaje sea más pesado, más cansado. Pero había una cosa como el rayito de luz de esperanza que tenía. Había una cosa que hacía que yo tuviera, o sea, que se hiciera más soportable todo, ¿no? Y esto era que yo tenía un boleto de regreso. Bueno, yo y mi familia, ¿no? Teníamos un boleto de regreso. O sea, yo sabía el día y la hora que me iba a regresar. Yo sabía que iba a volver a casa. Y la Biblia nos enseña que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Que este no es nuestro hogar. Y aunque tu aflicción pueda durar toda esta vida, tu salvación va a durar más, porque es eterna. Y lo que intento decirte es que aunque pases por diferentes cosas difíciles en esta vida, necesitas recordar que si le perteneces a Cristo, esta vida es el viaje, pero vamos a casa. Vamos a nuestro verdadero hogar. Y Dios tiene, iglesia, un momento para ti, una hora establecida, definida para ti. Dios tiene un momento en el que Él va a llamar a sus hijos y a sus hijas a su presencia. Él sabe el momento, ¿sí? Ese momento donde vamos a ser llamados por la eternidad a ese lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay más sufrimiento, donde no hay más injusticias, a ese lugar donde solo habrá gozo y paz por la eternidad en la presencia de Dios. Iglesia, que tú hasta cuándo ya no seas Señor, hasta cuándo se va a acabar esto. Que tú hasta cuándo seas Señor, hasta cuándo vas a volver. Jesucristo, hasta cuándo vas a volver. Hasta cuándo se va a acabar esta maldad en la que vivimos y este pecado y este mundo cochino en el que vivimos. Jesús, hasta cuándo voy a estar contigo por la eternidad. Y no como un asunto de desesperanza y de tristeza, sino con gozo y con esperanza. Con el gozo que trae la salvación que Cristo ganó por ti. En Cristo el hasta cuándo tiene otro sentido. ¿Sí estás aquí? Versículo 6 dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Y la idea de cantar en hebreo tiene que ver con como con un carnaval, básicamente, yo así lo entiendo, ¿no? Como ir paseando con instrumentos y tocando instrumentos y cantando alegres, gozosos, celebrando. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué cantamos? Bueno, porque Él nos ha llenado de bienes. Tú puedes tener 1000 razones para estar dolido y afligido en tu vida, pero seguramente vas a encontrar 1000 razones más para cantarle a Dios y adorar a Dios y alabar a Dios. ¿Alguien puede decir, Dios ha sido bueno conmigo? Nuevamente, no es lo que Dios hace, es quien Dios es. Y en medio de la situación que pueda estar pasando, anímate a ti mismo a cantarle a Dios, a adorar a Dios, a alabar al Señor, porque sin importar la situación, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo digno de nuestra alabanza. Si tú te preguntaras más, en lugar de decir, ¿hasta cuándo, Señor, va a acabar esto? Si te preguntaras más, Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar de ser bueno conmigo? Nuevamente dirías, nunca, Señor. Y te aseguro que eso te llevaría a cantar a Dios, a celebrar a Dios y a adorar al Señor.
Impresiónate con esta verdad, de veras, sorpréndete, cantábamos, ¿no? Su amor es para siempre, Él es bueno. A veces lo escuchamos tanto que lo dejamos ahí nada más, ¿no? Lo tapamos con la cobija y ya. Pero date cuenta que aún en medio de tus lugares más bajos, el Señor sigue siendo bueno contigo. Y Él te ha colmado de bienes. Quiero comenzar a cerrar con esto. La palabra bueno aquí, o colmar de bienes, ¿no? Más bien colmar de bienes es una sola palabra en hebreo. Y en hebreo tiene, la traducción es, sí, amontonar de bienes, ¿sí? Amontonar de bienes, colmar de bienes, pero también se traduce como pagar o hacer un pago. Es como si David dijera, cantaré al Señor porque Él ha hecho el pago, porque Él ha pagado. Cantamos y celebramos el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros, porque Él ha pagado el precio de nuestros pecados por nosotros, porque Él envió a Jesús a pagar ese precio que no podíamos pagar. El precio de nuestra maldad, de nuestras ofensas a Dios. Con su propia vida, Jesucristo derramó su sangre en la cruz para la gloria de Dios, pero también para tu salvación, para darte un bien, para colmarte de bienes, para que dejemos de preguntarnos ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar lejos de ti? Bueno, en Cristo eres adoptado como hijo e hija de Dios y nada te puede separar de Él. Para que dejemos de preguntarnos ¿hasta cuándo voy a vivir confundido? ¿Hasta cuándo voy a vivir derrotado? ¿Hasta cuándo voy a vivir sufriendo en esta situación? Bueno, Cristo vino a darte esperanza, a darte vida eterna, a darte un propósito nuevo. Jesucristo vino a este mundo a reconciliarte con Dios, a quitar ese asunto, ese pecado, esas ofensas que te separaban de Él. Cristo pagó por eso, y en medio de cualquier situación tú puedes encontrar descanso en su misericordia, en su salvación, en su bondad. Todo esto está en Jesús. Encuentra descanso en Cristo. Pablo le escribe a los Efesios que en Cristo hemos sido, que en Cristo somos herederos de las riquezas incalculables de su gracia, o algo así dice ahí en el capítulo 1. ¿Te ha colmado de bienes el Señor? Claro que sí, están en Cristo. Él ha pagado el precio y tú tienes dos maneras, dos opciones como tú vas a poder pasar tus sufrimientos, tus aflicciones, sea el tiempo que sea que vayan a durar. Tú tienes de dos. O las pasas en tinieblas, en oscuridad, alejado de Dios, sintiéndote en tu realidad que Dios no te quiere, que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado, etcétera, etcétera, estando derrotado por ese asunto. Puedes pasarlo de esa manera, viviendo afligido todo el día. Puedes pasarlo de esa manera. O puedes venir a Jesús y encontrar descanso para tu alma. Puedes venir a Jesús y rendir tu vida a Él. Porque solo en Él puedes tener una relación eterna con Dios, solo Él puede alumbrar tus ojos y solo en Cristo puedes encontrar ese descanso que tú necesitas. Él lo dijo, vengan a mí cansados y trabajados y yo los haré descansar. Tienes de dos. Quiero terminar con esta frase que C.S. Lewis dijo. ¿Sí saben quién es este cuate? C.S. Lewis, es el que escribió Narnia. Bueno, él dice esto, ¿no? Dios nos permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Dios nos permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. A veces creo que pudiéramos empezar a ver que las aflicciones y las situaciones difíciles en las que vivimos terminan siendo como un acto también de la misericordia de Dios por nosotros.
aprendamos esas lecciones que no podríamos aprender de otra manera. ¿Hasta cuándo, Señor? Iglesia, que nuestro deseo y nuestra oración en medio de las situaciones que vivamos no sea que solo Dios arregle nuestra situación, sino que nos lleve al carácter de Cristo, a experimentar más de su amor, de su misericordia, de su bondad en nuestra vida, que nos lleve a ser más como Jesús. Si estás pasando por un momento difícil, ve a Cristo, pon tus ojos en Jesús y descansa en Él. En serio, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Él es fiel, Él está obrando en tu vida, Él es bueno y para siempre es su misericordia.